Para estabilizar este tipo de estructuras necesitamos de lo que son los apoyos. Estos apoyos son los que nos permiten transmitir adecuadamente lo que son los empujes horizontales y los empujes verticales, que comienzan desde el extremo de los cables hacia el terreno. Actualmente existen varios sistemas. A continuación vamos a ejemplificar y a describir cada uno de ellos. Primero, mediante pilares verticales junto con una viga de borde triangulada, apoyada en la fachada o mediante anillos circulares a compresión, en el caso de estructuras radiales. Con esta solución desaparece el problema de la cimentación, puesto que ya no está traccionada. La siguiente es mediante soportes verticales. En este caso, el empuje horizontal debe ser resistido por el soporte que actúa como una viga en voladizo. A la hora de diseñar la cimentación, deberá tenerse en cuenta necesariamente en el momento inducido en la base del soporte a causa del citado empuje. Esta solución solo es viable para cables ligeramente cargados y con vanos relativamente cortos. El tercero es mediante soportes inclinados o en V invertida. En este se disminuyen las acciones sobre la cimentación. El siguiente es mediante postes atirantados o tornapuntas. Estos se dan cuando los postes son verticales y el empuje horizontal del cable pasa directamente al tirante que transmite la fuerza al terreno. El poste solo trabaja a compresión. En este caso, la cimentación de los tirantes es compleja, ya que están muy solicitados. Este sistema suele utilizarse para cables que cubren vanos relativamente grandes. El siguiente método es mediante postes inclinados atirantados, donde parte del empuje horizontal va al poste y parte al tirante, reduciendo las fuerzas en este último y simplificando su cimentación. Aunque se tiene que aumentar la sección del poste, esta solución es apropiada para cables de gran luz. Y la última sería mediante pilares verticales junto con una viga de borde triangulada. Esta está apoyada en la fachada o mediante anillos circulares a compresión en el caso de estructuras radiales. Con esta solución desaparece el problema de la cimentación, puesto que ya no está traccionada. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco sobre lo que son las estructuras soportadas por cables y lo que son las estructuras atirantadas. Estas estructuras se caracterizan porque los cables trabajan individualmente, como elementos suspendidos o como columnas a tracción, para soportar elementos estructurales como vigas, superficies o edificios. A continuación también les vamos a mostrar un poco de los edificios y puentes que han sobresalido en este tipo de estructuras. Puente de Vizcaya. Este es uno de los pocos puentes colgantes con transbordador que quedan en el mundo. Fue construido en el año de 1893 por el ingeniero Alberto de Palacio. Tiene 160 metros de longitud y una altura máxima de 63.5 metros. Este es el Millennium Bridge de Londres, de Aaron, Foster y Carroll. El día de su inauguración entró en resonancia, debido al balanceo de las personas que transitaban por él, lo que obligó a que se cerrara. Se reabrió nuevamente en 2002 tras la instalación de unos sistemas de amortiguación de las vibraciones. El proceso constructivo de estos puentes empieza por el levantamiento de las torres, el tendido de los cables y posteriormente el tablero que cuelga de estos. Banco de la Reserva Federal, el cual se encuentra en Minneapolis. Este es un claro ejemplo de edificio soportado por cables, el cual fue construido por Gunnar Bergs en 1973, en el que de dos cables anclados a unos núcleos de hormigón, los cuales están separados 100 metros, cuelgan 11 plantas. Este es el Sutton Bridge en China. Un claro ejemplo de puente atirantado y una viga sujeta con elementos inclinados a tracción,
admitiendo una gran variedad en la disposición de los cables. Este tiene una longitud del vano de 1088 metros. Las torres miden 306 metros de altura y el tablero está formado por un cajón de paneles de acero. Este es el Oxford Iron Ring de Nicholas Crenshaw, construido en 1984, en el que la cubierta cuelga de dos grandes mástiles situados a ambos lados del edificio. En este podemos apreciar varios detalles de uniones y anclajes. Bueno, por último les vamos a hablar sobre lo que son las estructuras superficiales formadas por cables. Este tipo de estructura se caracteriza porque los cables trabajan conjuntamente formando estructuras superficiales o incluso estructuras bidimensionales. Estas estructuras se utilizan fundamentalmente para cubiertas. En ellos los cables se disponen paralelamente o de manera radial, cubriendo luces desde 45 metros hasta 135 metros de ancho. La terminal del aeropuerto de Dulles. Este es un edificio con estructura de curvatura simple, formadas por una única familia de cables, el cual fue construido en 1962 por Eero Saarinen, en el que las vigas de doble borde y los pilares inclinados ayudan a transmitir adecuadamente los empujes. Japón. Este es el puente Akashi Kilo. Con un arco principal de casi 2 kilómetros, es el puente colgante más largo del mundo. El puente colgante es la única estructura conocida por el hombre que puede abarcar más de 1,5 kilómetros sobre algo. Desafía a las leyes de la gravedad y simplifica las travesías difíciles. Tanto en sus tramos como en sus torres, la magia de este puente consiste en cómo está distribuida la carga en los cables y en los anclajes. Este puente tiene que resistir muchas fuerzas, su propio peso, el clima y el peso del tráfico. Cada año 40 millones de vehículos cruzan el puente colgante Golden Gate en San Francisco. El puente colgante del estrecho de Menai en el norte de Gales es uno de los más antiguos del mundo. La mayoría de sus contemporáneos se desmoronaron debido al mal diseño y a la falta de comprensión sobre el funcionamiento de este tipo de puentes. Chris Weiss diseñó el puente Millennium de Londres y es profesor de diseño de ingeniería civil o de caminos. Al igual que todos los ingenieros, se anticipa constantemente a las amenazas que se ciernen sobre los puentes colgantes. Cuando trabajamos en el diseño de un puente, tomamos en cuenta todos y cada uno de los fenómenos naturales que podamos imaginar, como la gravedad, el viento, los huracanes, y luego tenemos que pensar también sobre lo que ocurriría si un terrorista atacase un puente, porque cualquiera de estos grandes puentes es un objetivo ideal para los terroristas. Imagínense que alguien quiera destruir el Golden Gate o el puente de la bahía de Sídney, y al construir un puente tenemos que pensar en lo que ocurriría si alguien cortase uno de los cables. Por ejemplo, el puente Millennium está diseñado de modo que cierto número de cables, y no les puedo decir cuántos, pueda ser eliminado en un ataque terrorista y el puente sobreviva. Sin nada que lo soporte desde abajo, la longitud de un puente colgante se calcula por el tramo entre las dos torres. Torres. Las torres de un puente colgante son como los postes de un tendedero de ropa. El cable principal cuelga entre las dos. Las torres probablemente sean lo más importante. Si las torres fallan, se desmorona todo el puente. Pero el funcionamiento de las torres es una sorpresa. Tienen propiedades semejantes a las de un árbol. Si se imaginan a un árbol en un vendaval, no trata de mantenerse rígido y resistir el viento por la fuerza, sino que cede. Y al ceder permite que el viento disipe su energía. Los ingenieros tardaron años en aprender los principios básicos. Sin unos cuantos pioneros clave, no tendríamos el puente de suspensión que vemos hoy en día. El puente colgante de Clifton es una obra maestra de la ingeniería, diseñado por Isambard Kingdom Brunel en 1829, cuando tenía 23 años de edad. Su diseño fue tan perfecto que ha permanecido sin cambios estructurales hasta nuestros días. Lamentablemente, Brunel falleció 5 años antes de que estuviese terminado. Las torres de mampostería tienen una altura de 26 metros, pero pronto resultó evidente que la mampostería tenía sus límites. Los puentes más largos necesitaban torres más altas, y las torres de mampostería jamás podrían ser lo suficientemente altas.
Y ese no era el único problema. La mampostería es un material quebradizo. Si se sacude, se desmorona como un castillo de naipes. Estas son las secuelas del terremoto que asoló San Francisco en 1906. 25.000 edificios quedaron destruidos. Nunca habían sido más evidentes las limitaciones de la mampostería. Luego llegó el acero, y con él la posibilidad de construir torres más altas, y por lo tanto, puentes más largos como el Golden Gate. Y el acero tenía otra ventaja en las zonas propensas a los terremotos como San Francisco. Era dúctil.